Voy a apagar mi cámara igual para... Bueno, comenzamos entonces. Hoy, la sesión anterior habíamos visto colineaciones, ¿no? Entonces hoy día vamos a continuar con eso, vamos a ver alguna clasificación bastante interesante, que estas colineaciones me van a hacer aparecer un grupo, ¿ya? Entonces vamos a poder caracterizar este grupo de automorfismo. Entonces habíamos dicho que una colineación en el plano métrico es una función que es biyectiva sobre los puntos sobre las rectas, preserva la incidencia, es decir, que para todo par de puntos P y L se tiene que si P incide con L, entonces F de P incide con F de L, y además preserva la ortogonalidad, que este era, digamos, lo nuevo que se agrega a plano métrico. Entonces agregamos ortogonalidad y decimos si dos rectas son ortogonales, entonces las imágenes por la función tienen que seguir siendo ortogonales, y eso me define una colineación. ¿Ya? Es importante aquí que si bien las primeras dos propiedades, ¿ya?, de esta colineación son las mismas de plano colineación para el plano afín y plano proyectivo. Y aquí no estamos exigiendo paralelismo, y es porque vamos a estudiar los dos casos en simultáneo, ¿no? Entonces el plano métrico va a encasillar esos dos casos. La notación, habíamos visto que si es una función, una colineación, la vamos a denotar por automorfismo, y vamos a estudiar algo que es bastante interesante, que me permite caracterizar estas colineaciones, que son las simetrías del plano. Entonces, simetría yo creo que es un concepto que todos han visto en el colegio, ya que es cuando tenemos una imagen y la doblamos hacia la mitad, vemos como una especie de reflejo, vemos lo mismo en ambos lados, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la idea de simetría, pero tiene una connotación un poco más amplia, ¿ya? O sea, tiene una definición un poquito más a nivel de función. Entonces, sea R una colineación, ¿ya? Se dice que es una simetría si tiene estas tres propiedades: sí, solo sí, es una función distinta de la identidad, tiene orden 2 y fija todos los puntos de una recta A, ¿ya? Entonces, que tenga orden 2 significa que al ponerla dos veces obtengo la identidad. Entonces, R compuesto con R es la identidad y fija todos los puntos de una recta. Eso es bastante interesante, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo, que esta función lo que está haciendo es que mueve todos los puntos del plano, pero hay una recta que la deja fija, ¿no? Entonces, y hay que tener cuidado con esa recta fija, que no necesariamente, y esto es importante, yo creo que de 2 o de 1 dice que no es la identidad, ¿no? Entonces dice que no es la identidad. Entonces vamos a ver algunas notaciones. R sub A es la simetría de GA. Entonces es una simetría, esto de R sub A es una simetría, y que tiene por eje o por recta fija el eje A, ¿sí? O la recta A. Gráficamente, entonces si tomo un punto P y dos rectas L, suponemos que P no incide con A, ¿ya? Entonces es como que gráficamente así se vería la recta, ¿ya? Podemos construirla por ortogonalidad, la imagen del P, ¿sí? Entonces la imagen de ese P, trazamos la ortogonal, sabemos que existe, y ese RA de P va a ser la proyección por la recta ortogonal, ¿sí? Entonces suponemos que P no incide con A, entonces P va a incidir con una recta B que es ortogonal a A, y luego tenemos que RA de P incide con RA de B, ¿sí? Esa digamos, por los axiomas de ser colineación, ¿sí? Yo tengo que preserva la incidencia. Recuerden que aquí estamos suponiendo que P incide con B, por lo tanto RA de P incide con RA de B. Y además RA de A es ortogonal a RA de B. Y tengo que, si compongo dos veces, ¿sí? Si compongo dos veces RA de P es igual a P, ya que dos veces compuesta la RA es igual a la identidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos como una pequeña observación, ¿sí? Más o menos del comportamiento de la simetría, de que se comporta, digamos, al preservar la ortogonalidad de la incidencia, tenemos este tipo de propiedad. A priori,
¿ya? Esto es, y es algo que se hereda de la geometría o que se presenta de la geometría euclidiana. Uno pensaría que esta distancia de aquí, y es porque está dibujado de esa manera, es la misma que la de acá. En rigor sí, pero hay que tener un concepto un poquito más amplio de distancia, ya porque van a haber casos, por ejemplo, quiero dibujar aquí, voy a dibujar en esto. Entonces, ahí tengo que mostrar aquí. Mostrando la pizarra, sí. Entonces van a haber casos, por ejemplo, que la recta no sea algo tan recto, sino que sea algo de ese estilo. Entonces podrían pensarlo como una parábola, ¿sí? Entonces, que la simetría, y tomar la simetría, esa sería la recta A, y tomar la simetría RA con respecto a una recta un poco curvada. Entonces, la imagen de CP, por ejemplo, podría estar un poco más hacia adentro, ¿sí? Ese sería, digamos, la recta B, ese sería el P, y ese sería el RA de P, deformando un poco el dibujo. Y esta distancia, hay que tener un poquito de cuidado, puede ser la misma que eso, ¿sí? Pero visualmente no se van a ver iguales. Visualmente no se ven iguales. Entonces, uno de los dibujos que ustedes pueden buscar ahí en internet, ¿ya? Por ejemplo, una pintura que se llama Ángeles y Demonios. De hecho, ya que estoy mostrando todo esto de esa manera, podría buscarlo y mostrarlo inmediatamente. Entonces voy a hablar un poco de eso antes de continuar. Okay. Déjenme encontrar la pintura y pongo Ángeles y Demonios, me aparece una cantidad de... Ahora sí lo voy a mostrar. Entonces, esa pintura que ustedes ven ahí en ese círculo, ¿ya? En ese círculo, eh, tienen toda la misma distancia, tienen toda la misma proporción, si quieren decirlo. O sea, esa especie de demonio que se ve acá, esa especie de demonio, si nosotros lo medimos, ¿ya? Si nosotros lo medimos, mide exactamente uno que está como en la frontera de este disco, ¿ya? Entonces, y ese viene un poquito de la geometría hiperbólica. De geometría hiperbólica pasan ese tipo de conceptos. Entonces, la distancia muchas veces no se preserva bien en los planos. Entonces, si bien nosotros al querer calcular por ejemplo, la imagen de este ROA, este RA, esa distancia sí es la misma, ¿ya? Sí es la misma, pero hay que tener un poquito de cuidado que en el plano se pueden distorsionar la distancia, ¿ya? Entonces depende de las características del plano. Y en particular siempre tienen que pensar en esto, en esta pintura que aparece aquí, que aquí todas estas figuras tienen exactamente la misma distancia, o tienen la misma longitud. Entonces quizás ahora, ¿por qué ocurre eso? Ya tendríamos que definir un concepto un poquito más amplio de distancia sobre este plano hiperbólico, ¿ya? Sin embargo, para ejemplo axiomático, es importante tener en cuenta que la distancia se preserva, ya, pero hace que el dibujo se me deforme. Así que tener un poquito de cuidado en eso. ¿Vamos a otra observación? Entonces, si P incide con A, entonces RA aplicado a P es igual a P. Ese, digamos, una propiedad. Entonces siempre todos los puntos fijos, todos los puntos de este A son fijos. ¿Sí? Todos los puntos de A son fijos. Y es fácil de demostrar, ¿no? O sea, ustedes tienen que bueno, ahí lo dejo como ejercicio, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes tienen que el punto P incide con esta recta y y RA aplicado a la recta es fija. Entonces, ustedes lo que saben es que RA aplicado a A es fijo y además tienen que el punto P incide con A. Entonces ahí pueden, digamos, sacar información y hacer quizás por contradicción y lo pueden, digamos, deducir.
Esta no es una propiedad difícil de deducir, es bastante parecida a todas las propiedades de deducción que hemos visto de conjunto. Ya recuerden que esto de aquí, RA aplicado a un punto, tienen que mirarlo como un conjunto y tratar de ver que esté contenido en alguna intersección de rectas. Ahí tienen que conjeturar algunas cosas y, digamos, dar algún par de vueltas. Pero, digamos, no es un ejercicio complicado. ¿Ya? Vamos a definir lo que son las rotaciones, ya definimos lo que son las simetrías, las rotaciones en el plano, en el conjunto de automorfismos de pi. Entonces, sea sigma, un elemento del automorfismo, se dice que sigma es una rotación si solo si existen RA y RB pertenecientes al automorfismo, tal que la intersección de esos dos es un punto, entonces tengo rectas que se intersectan, y sigma es la composición de esas dos simetrías. Entonces una rotación va a ser la composición de dos simetrías, de tal manera que estas rectas que son fijas sean precisamente o sea, estas rectas que son fijas, ¿sí?, se intersectan en un punto, ¿ya? Entonces estas rectas no son paralelas para poder definir la rotación. P, ya el punto de intersección, se denomina el centro de la rotación, y el ángulo de la rotación viene dado por esa expresión que está ahí, que sería el ángulo de AP'. Y si miramos aquí, esa es la recta A, o sea, la recta A, la recta B, ¿ya? Y esto A', vemos que nos dice, siempre lleva el doble el ángulo entre las rectas, ¿ya? Entonces viene por dice en la rotación, el ángulo de rotación siempre equivale al doble del ángulo entre las rectas, en ese orden, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo proyecta para obtener el A', ¿sí? Y el A2' es la reflexión de por ese A, ¿sí? Entonces, digamos, ahí nos da el ángulo alfa, que sería el alfa de rotación. Si recuerden que aquí lo que estoy haciendo, este punto A lo estoy rotando. Al hacerle la simetría por el B, me queda A'. Y al hacerle la simetría por el A, me queda A2'. ¿Sí? Y el ángulo de rotación siempre va a ser AP A2'. Ese sería como el ángulo de rotación, que es donde termina este A. Recuerden que el A parte aquí y la imagen por el sigma sería este A2'. Entonces, rota con respecto a todo ese ángulo. ¿Sí? Bueno, ahí queda un poquito, quizá, de la geometría vectorial en R2 se ve bastante claro. Sí, o sea, ustedes pueden explicitar el cálculo de todos esos ángulos. Ahora, en general, en cualquier plano proyectivo, no es tan evidente esta concepción de ángulo. Así que simplemente vamos a decir que nos vamos a quedar con esto de acá, ¿ya? Que las rotaciones son la composición de dos simetrías, tal que las rectas se intersectan en un punto, ¿ya? Y ese punto se denomina centro de la rotación, ¿ya? Entonces tiene el mismo comportamiento que se ha estudiado siempre con simetría y con simetría y rotación. Ya es exactamente el mismo concepto. Y también tengo las traslaciones, ya que van a ser casi lo mismo que una rotación en la definición, salvo que le pedimos una condición extra, ¿ya? Entonces, sea T un automorfismo, diremos que T es la traslación a lo largo de L, si solo si existen A y B, dos rectas, tal que T es la composición de esas dos simetrías con respecto a esa recta, y la intersección de esas dos rectas es vacío, ¿sí? Y no solo es vacío, sino que ahí tenemos, bueno, hasta aquí, digamos, se parece bastante a lo que es una rotación. Sin embargo, de aquí hacia adelante cambia un poco las condiciones, que el A intersectado con B tiene que ser vacío, entonces tienen que ser dos rectas que no se intersectan, van a ser dos rectas paralelas, ahí están dibujadas el A y el B, y además son ortogonales a la recta L. Entonces ahí tenemos que son ortogonales a la recta L. Entonces el A ortogonal a L, B ortogonal a L, y por eso decimos que es una traslación en torno al eje L. Entonces las traslaciones las podemos definir en función de simetría. Entonces aquí este segmento AB
le aplico la simetría con respecto a la recta A, me queda este B'A', y este B'A' le aplico otra simetría con respecto al eje B, y me queda este A2', B2'. Si ustedes del dibujo se ve que es más o menos claro, que es como trasladar este segmento a este segmento de acá. ¿Sí? Y ahí preserva la orientación. Se dan cuenta, sigue siendo el mismo segmento, pero ahora simplemente trasladado. Y se traslada en la dirección del L. ¿Se dan cuenta? Aquí si nosotros pudiéramos, digamos, hacer los cálculos en una geometría vectorial, nosotros podríamos conocer la ecuación de este L, y ese L va a tener un vector director. Y es precisamente el vector director el que me permite definir la traslación en función de esa recta L. Entonces, digamos, tendríamos la dirección. Y también tenemos una simetría puntual, ya que la definimos como H sub P, un elemento del automorfismo, y decimos que H sub P es una simetría puntual si solo si existen A y B, tal que HP es RA compuesto con RB, y A inter B es P, y además las rectas son ortogonales entre sí. Entonces, se dan cuenta, esto es como una rotación, ¿ya? Es una rotación, pero con las rectas siendo las rectas ortogonales. Esa es la diferencia. Entonces, a una rotación le estamos pidiendo un poco más, y eso lo vamos a denominar como una simetría puntual. Básicamente tenemos dos rectas así, y aplicar la simetría con A sería un punto A, lo iría a la prima, el A' iría al A2'. Y ahí hay como un eje de simetría que va por la diagonal de esas dos rectas. Entonces, vamos a ver algunos axiomas de colineación. ¿Ya? Entonces, simetrías, toda recta está asociada a una única simetría. Entonces, yo tengo una recta, en el conjunto recta, eso le corresponde una única simetría en el lado del automorfismo. Y esta es la parte que había hecho énfasis en la clase anterior, ya que el grupo de colineaciones está generado por el conjunto de las simetrías del plano métrico. ¿Ya? Entonces, esto es bastante fuerte, y lo que me está diciendo ahí, que cualquier función en este automorfismo siempre va a ser una composición de simetría. ¿Sí? Entonces, una composición finita. ¿Ya? Entonces, no importa digamos, lo compleja que yo tome un automorfismo aquí, siempre va a existir una cadena de simetrías que me permite representarla de esa manera. Entonces, esto me simplifica bastante las cuentas. Ahora, esta propiedad que sale aquí es bastante fuerte de demostrar. No es sencillo, porque lo que está diciendo es que cualquier función yo lo puedo escribir como composición de simetría. La rotación, digamos, otro axioma, otro axioma es que si tomo una rotación, tal que el sigma de P igual a P y el sigma de L igual a L, entonces va a existir un B, tal que P incide con B, ¿vale? Y para todo X que incide con L, RB de X es igual a sigma de X. ¿Sí? Eso, para todo X que incide con L. ¿No? Entonces, como que ahí caracterizamos los puntos, recuerden que el L es una recta que el X incide en ese L, ¿sí? Y el punto P pasa por esa recta L. ¿Ya? Entonces, siempre va a existir una recta B, ¿ya? Esa recta está dibujada en rojo, tal que la imagen por esa proyección va a ser el sigma prima perdón, va a ser este X que está aquí. Si yo le aplico la simetría por B, va a ser justamente el sigma de X.
Eso es lo que estoy diciendo acá. O sea que este X' yo lo puedo calcular de dos maneras, básicamente. Puede ser un sigma de X, que es la rotación que estoy tomando en un principio, o la simetría con respecto a una recta B. Esa idea la voy a explicar un poco mejor en la siguiente clase cuando pueda dibujar, porque, digamos así, es un poco difícil. ¿Ya? Lo que estoy diciendo aquí es que sigma B restringido a la recta L es fijo, es igual a sigma restringido al L. Entonces puedo mirar siempre un sigma, una rotación, siempre la puedo mirar localmente sobre una recta como una simetría. Entonces si yo me fijo simplemente en una recta, si me fijo en una recta, eso siempre va a ser como una simetría. Entonces aquí como que localmente nos estamos enfocando en una recta. Eso es lo que está diciendo este axioma de colonización. Y el axioma de traslación, ¿ya? Dice, sea una traslación a lo largo de L del plano pi, sean A y B rectas, tal que A ortogonal con B, con L, y B ortogonal con L, y T aplicado a A es igual a B. ¿Ya? Entonces existe una recta C, tal que C ortogonal a L, y para todos X que inciden a, RC de X es igual a T de X. Entonces ahí pasa más o menos exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces localmente sobre una recta voy a tener ese comportamiento. ¿Ya? Y aquí dice C es la recta paralela media entre A y B. Entonces me la puede caracterizar. ¿Sí? La puede caracterizar. Entonces todos los puntos de CA que aparece ahí, yo lo puedo representar, ¿ya? Por una simetría, ¿ya? Que coincide con la imagen de esa relación. Las funciones en sí son distintas, ¿ya? Pero si yo me restringo a esta recta A, son iguales. Entonces eso es lo que me refiero con que localmente son iguales, ¿ya? Que coinciden en un subconjunto. Entonces definición, y ya con esto ya tenemos lo que es un plano métrico. Entonces definición sea pi, una cuadrupla formada por puntos, rectas, relación de incidencia, relación de ortogonalidad. Es un plano métrico si solo si satisface los axiomas afines, axiomas de ortogonalidad y de colineación. ¿Ya? Entonces un plano métrico es algo que satisface bastantes propiedades. ¿Ya? Ya vimos que los axiomas afines, los estudiamos en la clase anterior, los axiomas de ortogonalidad, ya también digamos, los vimos en la clase anterior, y los de colineación lo acabamos de ver. ¿Ya? Entonces todo eso me forma un plano métrico. ¿Ya? Y vamos viendo algunas propiedades del plano métrico. ¿Ya? Y está bastante bonita esta demostración. ¿Ya? Sería bueno hacerlo de manera geométrica, pero digamos, no estoy con los medios para hacerlo en este momento, pero si yo tengo sea pi un plano métrico y sigma una colineación y RA una simetría de GA. Entonces, digamos, tenemos este comportamiento, ya que sigma compuesto con RA compuesto con sigma a la menos 1 es igual a R de sigma de A. O sea, como que el sigma pasa hacia adentro. Y la demostración de esto, ¿ya? La demostración de esto radica en entender bien qué significa esta igualdad. ¿Ya? ¿Qué significa esta igualdad? Entonces, voy a escribirlo en una pizarra. Voy a borrar esto. Entonces, y ahora sí voy a reír. Entonces, lo que tengo es que R de sigma de A es igual a sigma de compuesto con RA compuesto con sigma a la menos 1. Entonces lo que hay que entender es la naturaleza de este objeto. Que esto de aquí, este R de sigma de A, es una simetría. Es una simetría de eje sigma de A.
de eje sigma de A. Perdón, aquí sí, está bien. Entonces, una simetría de eje sigma de A. Entonces, ¿qué significa esa simetría? Que esto de aquí, que R sigma de A, yendo simplemente a la definición, tiene que ser distinto de vacío, perdón, distinto de la identidad. R sigma de A compuesto con R sigma de A tiene que ser igual a la identidad. ¿Sí? Esas son las propiedades de simetría. Y la última de simetría, lo que por acá, es que fija todos los puntos de la recta A. Entonces, fija todos los puntos de la recta A. ¿Qué significa eso? Que R sigma de A aplicado a un punto P es igual a P, esto para todo punto, para todo P que incide con sigma de A. ¿Ya? Entonces, estas son las propiedades que tiene esta simetría. Entonces, si yo estoy diciendo que esto es igual a esto, esta función de aquí tiene que cumplir todas esas propiedades. O sea, esas tres propiedades. Para decir que estas dos funciones son iguales. Entonces, la demostración radica en decir que esta sigma compuesto con RA compuesto con sigma a la menos 1 de A cumple las mismas propiedades que la simetría de eje sigma de A. ¿Sí? Digamos, esa es la filosofía de la demostración, que claro, cuando uno ve el apunte no se entiende bien qué es lo que está demostrando. ¿Sí? Entonces, lo importante es entender la naturaleza de estos objetos y eso significa entender qué es esta igualdad. Y esta es una igualdad de funciones. Entonces, esta función que está aquí, esta función de acá, tiene que tener las mismas características que el R sigma de A. Y ahora sí podemos ver la demostración. Aquí está el capítulo cronómetro. Y ahora sí vemos la demostración. Y creo que me adelanté, no, me retrocedí. Ahí está la propiedad. Entonces, aquí, demostración, dice, notemos que R, o sea, que sigma compuesto con RA compuesto con sigma a la 1 es una simetría. Y aquí va a decir por qué. Ya que, primera propiedad, es distinta de la identidad. Entonces, para demostrar que es distinta a la identidad, va a suponer que es igual a la identidad. Entonces, supongamos que sigma compuesto con RA compuesto con sigma a la menos 1 es igual a la identidad. Entonces, conclusión, RA es la identidad. Y eso es una contradicción, por lo tanto, esta función es distinta de la identidad. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Lo segundo, ¿ya?, es que tiene que tener orden 2 la función. Entonces, sigma compuesto con RA, compuesto con sigma a la menos 1, compuesto con sigma, compuesto con RA, compuesto con sigma a la 1, es igual a la identidad. Y eso es verdadero. ¿Ya? De hecho, el cálculo es bastante rápido. Este sigma a la menos 1 se me cancela con ese sigma, me va a quedar RA compuesto con RA, pero RA es una simetría, lo que significa que tiene orden 2, por lo tanto es igual a la identidad. También este RA con este RA se me cancela, y me queda sigma compuesto con sigma a la menos 1, y también se me cancela. Por lo tanto, todo esto de aquí se cancela y obtengo la identidad. ¿Ya? Entonces vamos bastante bien. Y ahora lo que hay que probar es que sigma compuesto con RA compuesto con sigma a la menos 1 deja fijo todos los puntos de la recta sigma de A. ¿Sí? Entonces, si yo tomo un punto que incide con A, entonces sigma de P incide con sigma de A. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Entonces, este P es algún sigma de algún punto P, del punto que tengo que tomar aquí. Y eso, al hacer la composición, entonces me queda sigma a la menos 1 con sigma de P, me queda RA de P. Pero RA de P es un punto fijo porque este punto está en la recta A. Lo estamos tomando incidente con A. Entonces, un punto fijo y me queda que eso es sigma de P. Entonces, ¿qué es lo que obtuve? Que deja fijo todos los puntos, ¿sí?
porque evalué sigma de P en esta función y al hacer la evaluación obtuve sigma de P. Entonces me dejó el punto fijo, ¿sí? Obtuve exactamente el mismo punto. Entonces, ¿qué conclusión tengo de aquí? Es que como cumple cada una de las propiedades, esta función es precisamente R sigma D. ¿Sí? Y esa, digamos, es la demostración. Pero la demostración, para poder entenderla, hay que entender bien qué significa la naturaleza de todo objeto. ¿Sí? Y es precisamente qué cosa es una simetría. Y ahí simplemente recordar la definición. Corolario, se aplica un plano métrico tal que tomo dos rectas, tal que RL de A es igual a B, entonces se cumple esto de que RL compuesto con RA compuesto con RL es igual a RB. ¿No? Entonces la demostración la podemos ver en la siguiente sesión porque ahí necesito hacer un par de dibujos, ¿ya? Pero este colorario viene inmediatamente de lo de arriba, y ahí es precisamente, nuevamente es la misma idea, entonces RB es una simetría, ¿ya? Que deja fija la recta B, perdón, es distinta a la identidad, la identidad tiene orden 2 y deja fija la recta B. Entonces, la demostración es exactamente el mismo argumento de la demostración anterior, ¿ya? Entonces tienes que ver que esta expresión de aquí, cumple lo mismo que la simetría de B. Entonces, es distinta a la identidad, ¿qué más era? Tiene orden 2 y además fija todos los puntos de B, ¿no? Entonces se puede, digamos, demostrar rápidamente. Y esta hipótesis es bastante importante, que el RL de A es igual a B. No tienen que ocupar en algún momento esa hipótesis de ahí, pero es exactamente la misma demostración que el de arriba. Otra propiedad, si tengo un plano métrico y hay B rectas tal que son ortogonales, entonces RA aplicado a B es igual a B. Entonces, esto digamos, creo que aquí está el dibujo, ¿no? No está el dibujo. Lo que está diciendo aquí es que si yo tengo dos rectas ortogonales, voy a hacer siempre la imagen aplicado a ese B va a ser la misma recta B. Entonces voy a hacer el dibujo aquí. Correcto. Si yo tengo dos rectas ortogonales, entonces tengo una recta A y una recta B, que son ortogonales. Y a un punto, y estoy diciendo que el RA aplicado a B es igual a B. Lo que estoy diciendo aquí es que esta recta completa es una recta fija, ¿ya? Entonces cada punto de aquí, si yo tengo un punto X sobre la recta L, le corresponde un punto X', pero sobre la misma recta L, sobre la misma recta B, perdón. Entonces sería X'. Entonces eso pasa para cualquier punto. Entonces me está fijando la recta. ¿Sí? Me está fijando la recta, pero me está moviendo todos los puntos. Y el único punto fijo que queda es el punto de intersección. Y el punto de intersección es un punto fijo porque corresponde a la recta A, ¿ya? Y al estar en la recta A, todos los puntos de A son puntos fijos, ¿sí? Entonces eso es lo que me está diciendo esa propiedad. Entonces, bueno, esta es la propiedad enunciada, la demostración, dije CAP el punto de intersección, luego tenemos que ver la única recta ortogonal. No, creo que hay quien trabaja con algo unicidad. Ya esta propiedad también la vamos a ver bien en la siguiente sesión porque es bueno desarrollar un poco la parte geométrica, de ahí viendo la intuición. ¿Ya? Y también tenemos otra propiedad que si pi es planométrico, hay B rectas distintas tales que RA
igual a B, entonces son ortogonales. Y tenemos el recíproco. ¿Ya? Entonces tenemos en una dirección y en otra. Entonces podemos decir que RA de B es igual a B si solo C es ortogonal, ya juntando las dos propiedades anteriores. Entonces podemos juntar las dos propiedades anteriores y tener una equivalencia. Entonces decir que dos rectas pueden ser ortogonales, sí. Entonces entonces en realidad es un sí solo sí, ¿sí? Si juntamos las dos propiedades. No lo voy a dejar hasta acá simplemente para no... Porque necesito escribir todas estas cuestiones, si las voy leyendo avanzo muy rápido y digamos no quedan claros los conceptos. Así, disculpen la gravedad.